En la sala de conferencias común del Mundo de Ocupación Neutral de la Unión, también conocido como Tierra de Nadie, se llevó a cabo una reunión con al menos 2 representantes de cada una de las 25 especies que formaban parte de la Unión, excluyendo a los humanos. Frente al grupo estaba un macho Garenai con pelaje marrón y una expresión cansada. Hemos creado una clasificación de amenaza completamente nueva para los humanos, ya que ninguna de las clasificaciones existentes era adecuada, dijo el macho al frente, tan pronto como la sala se tranquilizó. Habló con mucha deliberación. La seguridad de su especie dependía de que transmitiera su mensaje con la mayor claridad posible. Ahora, para saber por qué esta especie aparentemente normal justificaría una reacción así de la República Garen, tenemos que remontarnos a la época de su ascensión. El macho se giró y señaló la pantalla detrás de él. Se mostraban imágenes históricas de la ascensión humana. Como pueden ver, la ascensión humana siguió el mismo camino que la de cualquier otra especie. Construyeron sus primeras naves FTL y fueron en busca de lo que fuera que estuviera más allá. Como siempre, los recibimos mientras examinábamos cómo podríamos explotarlos cuando llegara el momento. Eran una especie común y corriente en apariencia. Encajaban perfectamente, física, social e incluso culturalmente. Aunque me gustaría señalar que la adición de su Internet a la red multiespecies de la Unión causó un gran revuelo por algunas de las cosas que se descubrieron allí. ¿Pero qué especie no tiene intereses extraños? Nada especial ahí. La especie humana fue clasificada en el nivel de amenaza huevo de Lilith. Los Lilith son el símbolo de Garen, ya que sobre su lomo se construyó nuestra civilización. La pantalla cambió de los registros históricos a una imagen de 2 criaturas casi idénticas, una al lado de la otra, cada una del tamaño de un elefante, parecidas a los dragones legendarios de la Tierra, excepto por las alas. La roja estaba sin restricciones. Parecía un cachorro feliz. Si hubiera sido un vídeo, incluso podría haber estado moviendo la cola. Pero la criatura a su izquierda era totalmente diferente. Si la roja parecía un cachorro, entonces este monstruo azul era un lobo rabioso. Con los dientes al descubierto, las garras extendidas, la saliva cayéndole por la boca, había cubierto su jaula con arañazos y marcas de garras, y en ese momento luchaba con la cadena alrededor de su cuello usando su cola y 2 de sus 6 manos. Frente a cada animal había un huevo. Ambos huevos eran perfectamente idénticos, lisos y amarillos, y del mismo tamaño. Además, comenzó a hablar de nuevo el macho Garenai. Representan la dualidad de todas las cosas, con sus 2 variaciones, como se muestra en esta imagen. Los Lilith rojos son criaturas pacíficas y queridas. Viven entre la gente de Garen. De hecho, hay uno en casi todos los hogares. Y nos ayudan con nuestro trabajo. La construcción casi nunca ha sido un problema, gracias a su fuerza. Y, debido a su inteligencia, pueden realizar trabajos con casi la misma habilidad que un Garenai. Sus primos azules, sin embargo, son la encarnación del salvajismo en escamas, matan sin sentido, incluso entre ellos, y son totalmente implacables con cualquier ser que se atreva a existir en el mismo entorno que ellos. Fueron la mayor plaga de Garen, hasta que se descubrió cómo capturarlos. Luego se convirtieron en nuestra arma más poderosa, capturándolos y soltándolos en naciones enemigas. Eran tan peligrosos que después de nuestra ascensión colonizamos un mundo entero y los evacuamos allí. Ahora es ilegal tener uno fuera de su planeta. Como pueden ver en la imagen, sus huevos son idénticos,
por lo que cualquier huevo de Lilith que se encuentre en la naturaleza se observa hasta que eclosiona. Si sale rojo es un amigo, azul se mata antes de que salga completamente del cascarón. Las cosas nuevas que no muestran una clara señal de amigo o enemigo se colocan aquí, como fueron los humanos. Eso es, por supuesto, hasta que revelaron su intención de ser una raza pacifista. Varios de los presentes en la arena expresaron su sorpresa de la manera que lo hacía su especie. Pacifista no sonaba como una palabra que uno usaría para describir a los humanos de los que leían en los informes de inteligencia sobre la masacre de Gaia. Al notar su incredulidad, el orador los aseveró. Sabía que la mayoría de ellos no conocían esa época de la historia humana, pero necesitaba que lo supieran si su discurso iba a tener el efecto deseado. Sé que es difícil de creer, pero es cierto. Incluso después de que se les contó cómo funcionaba la galaxia, de las incursiones y las guerras, eligieron la paz. Técnicamente, los humanos eligieron no crear conflictos ni involucrarse en conflictos existentes, pero eligieron la paz. Era más dramático y quería usar el drama a su favor. La mayoría de las especies se burlaron de ellos como idiotas, que pronto serían nada más que una especie esclava incluso en su propio mundo natal. La República Garen los trasladó del nivel huevo de Lilith al nivel Bripeyan. Los Bripeyan son, como todos ustedes saben, una especie muy cobarde y patética, que no está dispuesta a luchar por sus derechos y, en cambio, prefieren vivir como una clase esclava mientras puedan evitar el conflicto. De hecho, cada uno de ustedes probablemente tienen algunos en su casa. Sigue siendo un misterio cómo una especie tan débil pudo ascender en primer lugar. La evaluación de la República Garen fue que nada diferente podría provenir de una especie pacifista. Los humanos pacifistas fueron abiertamente ridiculizados por todos, y muchos hablaron de lo que harían con ellos tan pronto como fueran considerados miembros maduros de la Unión. Estaba contra las leyes de la Unión atacar a cualquier especie que aún no se hubiera convertido en miembro de pleno derecho. La condición requerida para alcanzar esa posición era ser miembro en prueba de la Unión durante 50 de sus ciclos nativos. El mundo natal humano, la Tierra, tiene un ciclo relativamente corto alrededor de su estrella, por lo que todos sabían que no sería una espera demasiado larga. Todo esto parecía no asustar a los humanos de ninguna manera, lo que parecía extraño. Los Bripeyan habrían estado acurrucados, rezando, para que algo revirtiera su destino venidero y que, si no podía revertirse, terminara lo antes posible sin que tuvieran que participar en una guerra. Los humanos simplemente se comportaron como si todo estuviera bien. Lo atribuimos a algunas excentricidades extrañas que solo ellos entendían. Y, de acuerdo con el comportamiento extraño anterior, los futuros esclavos terraformaron un planeta. Su pantalla ahora mostraba imágenes de un planeta que todos ellos conocían bien: Gaia. La pantalla mostraba dos imágenes del mismo planeta, obviamente un antes y un después, a juzgar por el tono púrpura de la primera imagen. Coincidía con la descripción de Gaia antes de que los humanos la convirtieran en una segunda Tierra. El orador se peinó un poco los bigotes con las garras antes de continuar. Continuó: eso en sí mismo no era extraño. Después de todo, todos lo hicieron. Lo extraño fue el hecho de que los pacifistas no tuvieron ningún reparo en destruir por completo las especies nativas de un planeta y reemplazarlas con su propia flora y fauna. De hecho, parecían orgullosos de ello. Nosotros también estábamos orgullosos de ellos,
dejando de lado el enigma de que los humanos estuvieran dispuestos a terraformar un planeta. Era bueno saber que nuestros próximos esclavos serían más competentes que todos los anteriores, razón por la cual, cuando nos invitaron a una fiesta en el nuevo mundo humano llamado Gaia. Ahora, todos ustedes conocen ese nombre, pero aquí hay algo que apuesto a que no sabían sobre ese nombre. Significa tierra, pero se dice en un idioma de la tierra diferente del español. ¿Lo pronuncio bien?, preguntó a la multitud como si lo supieran. Él y su gente sabían más sobre los humanos que todas las demás especies. Si él no lo sabía, ¿cómo lo sabrían ellos? Continuó. Dijeron en la fiesta que planeaban nombrar todas sus colonias Tierra hasta que se quedaran sin idiomas para usar. Dado que son tan culturalmente diversos como cualquier otra especie y que pronto serían conquistados como una clase esclava, nadie imaginó que habrían llegado tan rápido como lo hicieron. Pero me estoy desviando. La fiesta salió bastante bien. Las especies que no podían sobrevivir en un entorno similar al de la Tierra tuvieron que permanecer dentro de un campo de contención, pero por lo demás fue la fiesta habitual. Todos disfrutaron de los refrigerios hechos por los humanos, incluido el representante Maltín, el consejero Chiri. La pantalla mostró entonces la imagen de una criatura que todos los seres de la sala conocían, aunque no se podía encontrar ningún espécimen ni allí ni en ningún lugar fuera de un museo. Era un Maltín. No eran muy diferentes de las leyendas terrestres de los centauros, si no se tenía en cuenta que eran azules y escamosos por todas partes, con patas con garras en las 4 extremidades que tocaban el suelo, o si no se prestaba atención a sus lenguas reptilianas y al par extra de ojos situados uno a cada lado de su cabeza, eran iguales a los centauros del mito griego. Este vestía túnicas blancas que le cubrían la parte inferior del cuerpo, mientras que la parte superior estaba desnuda, salvo por 2 protectores de brazos y un protector de hombro. El consejero Chiri, continuó el Garenai, moviendo la cola perezosamente hacia adelante y hacia atrás, como era probable que hiciera su especie cuando disfrutaba de lo que fuera que estuviera haciendo. Lo estaba pasando de maravilla en la fiesta, galopando por los nuevos bosques de Gaia y respirando el aire puro. Su especie podía sobrevivir sin ayuda en entornos terrestres, hasta que se encontró con una roca brillante. Para cualquier otra especie no parecería más que eso, pero para los Maltín fue inmediatamente reconocible como Malintai, un supermetal raro que anteriormente solo se había visto en el espacio Maltín, y era tan valorado por su especie que no revelaron su existencia a la Unión. Se cree que la razón por la que los Maltín restringieron el movimiento en su espacio y prohibieron rotundamente la entrada a algunos lugares fue para ocultar la existencia del Malintai a todos los extranjeros. Lo que sabemos ahora se aprendió después de que los Maltín se extinguieran. ¿O debería decir después de ser exterminados? Cabe señalar que ya no llamamos a ese metal Malintai. Ahora se conoce por el nombre que los humanos le dieron, Unobtainium. Es una referencia a la cultura popular humana, y de hecho es una broma si se sabe lo suficiente sobre ellos para entenderla. Sonrió ampliamente, mostrando sus 4 colmillos superiores. Los humanos siempre tuvieron bastante sentido del humor. Claramente disfrutaba del hecho de que solo él entendiera la broma interna en una sala llena de casi 100 individuos. Después de aclararse la garganta, continuó. El Malintai que vio Chiri no solo estaba fuera de su territorio natal, sino que además era completamente puro,
algo que nunca antes se había encontrado de forma natural. El hecho de que lo encontrara en el suelo desnudo e intacto significaba que este planeta estaba literalmente cubierto de él. Lo informó a su gobierno inmediatamente y comenzaron a deliberar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No podían dejar algo tan valioso en manos de ninguna otra raza, incluso si no sabían qué era. Eso dejaba dos opciones. Podían decirle a la Unión lo que habían encontrado y qué era, o podían atacar la colonia humana recién formada, violando la ley establecida de la Unión y enfrentando las consecuencias. Lo primero significaría que tendrían que compartir, y compartir no era su fuerte, así que eligieron lo segundo. Al notar las miradas confusas en la mayoría de los rostros frente a él por su uso de la palabra fuerte, suspiró y dijo: «Expresión humana». Lo dijo con un tono que sonaba como si se estuviera disculpando por la muerte de un familiar. Su constante exposición a los humanos lo había familiarizado con sus costumbres. A veces olvidaba que otros no tenían tanta suerte. «En cualquier caso», continuó, decidiendo no desperdiciar más coloquialismos humanos con personas que no los entenderían, invadieron Gaia. La colonia fue tomada por sorpresa. Estaba poblada por científicos y trabajadores. A los humanos se les había dado la palabra de la Unión de que no serían invadidos y no habían considerado necesario colocar una presencia militar allí. No es que nadie esperara que los pacifistas tuvieran tanta fuerza militar. Los Maltín mataron a muchos humanos y esclavizaron a todos los que quedaban, obligándolos a trabajar en la extracción del Malintai. La pantalla mostraba imágenes que corroboraban su historia. Eran tan sangrientas y violentas que la mayoría de los presentes decidió que era mejor que los Maltín estuvieran extintos. Violaron la ley, pero mantuvieron su secreto a salvo. Cuando el Consejo de la Unión los confrontó por su invasión, Chiri intentó encontrar alguna razón por la que estuviera justificada. Su argumento definitivamente no habría resistido y su gente habría enfrentado todo el peso del juicio de la Unión. Pero los humanos, de entre todos, abogaron en su nombre. Su representante dijo estas mismas palabras al Consejo. Se volvió hacia la pantalla, donde ahora se proyectaba un vídeo. El vídeo mostraba a un hombre humano de mediana edad, posiblemente de la parte de la Tierra que llamaban Asia, con gafas, hablando a un micrófono. Era, obviamente, el representante humano ante el Consejo en ese momento. «Nosotros, los humanos», dijo el hombre, «estamos acostumbrados a actos de salvajismo. Los cometimos entre nosotros en el pasado. Pedimos que la Unión no nos vengue. Somos perfectamente capaces de manejar asuntos como este, y de hecho, tenemos mucha experiencia haciéndolo. La ley de la Unión permite que se nos autorice a tomar el asunto en nuestras propias manos. Simplemente pedimos que se nos permita tomar represalias como mejor nos parezca, de acuerdo con la ley». El vídeo terminó y el Garenai volvió a hablar. Tras mucha deliberación, se concedió su solicitud. La mayoría de la Unión pensó que era una decisión estúpida. ¿Qué podrían hacer los humanos contra los Maltín? Incluso si toda su población se convirtiera en personal militar de élite de la noche a la mañana, no podrían esperar igualar el poder de las legiones galopantes del Imperio Maltín. Su siguiente frase, por lo tanto, pareció una amenaza vacía para todos los presentes. Dijo: «Espero que ninguno de ustedes tenga ningún Maltín al que aprecie especialmente. Si es así, quizá quiera despedirse». Bien, no fue una amenaza vacía, como descubriríamos más tarde. Aproximadamente un año terrestre después de esa reunión del Consejo, 2 naves civiles Maltín fueron declaradas desaparecidas. Si bien las naves Maltín no eran objetivos habituales, la piratería era común
y a menudo la causa de cualquier nave desaparecida. Y si no eran importantes, las naves simplemente se contaban como perdidas para siempre, por lo que nadie pensó nada al respecto. 3 meses terrestres después de que las naves desaparecieran, se lanzaron drones desde la Tierra en dirección a todos los mundos Maltín, excepto Gaia. Al llegar a su destino, cada dron reprodujo la misma grabación. Era la voz de una mujer humana. Dijo... El orador deslizó la pantalla intentando encontrar el documento correcto. «Ah, aquí está», dijo con alivio después de localizar el correcto. Dijo: «Pueblo de Maltín. Normalmente nos sentiríamos terriblemente mal al hacer esto, y quizá en el futuro nos sentiremos horribles. Pero ahora mismo, el hecho de que la invasión de Gaia sea apoyada por la opinión pública Maltín nos lleva a creer que toda la civilización es una amenaza para la humanidad y no se le puede permitir sobrevivir. Una vez más, lo sentimos, pero aparentemente así es como funciona la galaxia, y si no damos un ejemplo, todos nos pisotearán. No podemos permitir eso. Adiós, seréis recordados». Después de eso, los drones se marcharon. Si bien algunos de ellos se habían asustado, la mayoría de los Maltín se burlaron de los humanos y de su discurso estúpido. Al atardecer del día siguiente, todos esos Maltín estaban muertos. Habían decidido no investigar los drones cuando comenzaron a hablar, viéndolos como simples drones de comunicación. Ni siquiera consideraron que el discurso fuera solo una distracción. 30 segundos fueron suficientes para que los drones hicieran su trabajo. Al atardecer del día siguiente, todos los mundos Maltín tenían una población de 0. Murieron sin dolor. Fueron los afortunados. Los Maltín en Gaia, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. Fueron atacados en la antigua colonia humana. Cuando los humanos aterrizaron naves militares en el planeta, se sorprendieron, pero no se preocuparon mucho. Eran los Maltín, después de todo, la legión galopante de la que incluso la especie más feroz tenía miedo. Los humanos no podían estar hablando en serio sobre atacar. ¿No sabían contra qué iban? No se molestaron en reunir a sus combatientes. Seguramente no habría necesidad de ello. Enviaron 6 soldados para disuadir a la humanidad de su estúpida decisión. Los 6 soldados matarían a una cantidad considerable de pequeños humanos, como advertencia antes de regresar al campamento. La comparación física entre los humanos y los Maltín, que medían al menos el doble de la altura de un humano, sugería que iba a ser una tarea fácil. Solo un soldado regresó al campamento. El enorme agujero en su pecho sugería que no traía buenas noticias. De hecho, no trajo ninguna noticia. Simplemente se desplomó muerto en cuanto cruzó las puertas, incapaz de seguir adelante, mientras su sangre índigo se acumulaba a su alrededor. Las criaturas, sorprendidas, apenas tuvieron tiempo de prepararse. Los humanos estaban sobre ellos en un instante. La batalla resultante se conoce hoy como la masacre de Gaia. Notarán que no se la llama la batalla de Gaia, porque no fue una batalla, fue una masacre. Al final del combate, se derramó tanta sangre Maltín que los registros dicen que el suelo estuvo azul durante días. Fue una muestra de las verdaderas capacidades violentas de la humanidad. Los acontecimientos de ese día son aún más desgarradores de ver que la invasión inicial. A pesar de sus horribles acciones, el Consejo no castigó a los humanos por lo ocurrido. Después de todo, les habíamos dado permiso para impartir su justicia. Muchos aún pensaban que la extinción había sido bastante precipitada y exagerada, y varios querían saber cómo los humanos habían logrado la extinción. Yo sospechaba algún tipo de guerra biológica.
La masacre había servido para mostrar cuán vengativos e ingeniosos podían ser los humanos. Y la Unión ahora sabía que debía ver a los humanos con cautela. Con el pacifismo fuera de escena, los humanos ya no eran una posible raza esclava, sino un pueblo entre iguales. Señaló la pantalla, que ahora mostraba un vídeo de la batalla en Gaia. Quienes se habían alegrado por la extinción de los maltinantes, de repente se sintieron culpables por haberse regocijado con tal cosa. Era sangriento y aterrador. Vieron cómo los humanos demostraban que merecían un lugar entre las especies belicosas de nuestra galaxia. Ellos también bailaban al son de la guerra, y era una melodía que conocían bien. Los Maltin no tuvieron ninguna posibilidad. Eran lentos y torpes, lo cual era inusual para ellos, quizá desorientados por el ataque repentino. Los humanos los barrieron del mapa, por usar un término terrícola. Obviamente estaban bien preparados, aunque los Maltin se lo pusieron fácil por alguna razón, tambaleándose como borrachos, algunos incluso cayendo antes de que los humanos estuvieran sobre ellos. El Garenai notó la expresión en los rostros u órganos correspondientes de cada criatura frente a él. Estaba complacido. Era crucial que todos vieran el peligro total que representaban los humanos si se los amenazaba. Su plan dependía de ello. El orador pausó la grabación justo en un fotograma que mostraba a un humano cortando la garganta de un soldado maltín, con lo que parecía alegría en el rostro, y continuó hablando. Esto llevó a la República, Garen, a elevar a los humanos a un nivel de amenaza mucho más serio, dragón. Hizo una pausa para estudiar los rostros u órganos correspondientes de todas las criaturas presentes al oír la palabra dragón. Tenía que asegurarse de que no la conocieran antes de explicar lo que realmente significaba. La mayoría de las especies que viajaban por el espacio sabían poco o nada sobre los humanos y la Tierra, pero debía asegurarse. Los humanos acababan de descubrir que los dragones eran algo real hacía un siglo. La República, Garen, fue informada del secreto porque la humanidad necesitaba ayuda para mantener algo así en secreto. Los Garenai, que gestionaban la mayor parte de la seguridad de la Unión, habían tenido la mejor relación con los humanos en los siglos transcurridos desde su ascensión, y por lo tanto fueron la opción principal para brindar esa ayuda, aunque había tenido un coste: 2 de los dragones bebés. Habían sido cuidadosos, pero estaban seguros de que la noticia se difundiría de una forma u otra. Estaba a punto de describir a los dragones como entidades monstruosas y viciosas. No quería arriesgarse a que nadie allí supiera que eran reales, aunque los únicos disponibles aún fueran crías. Satisfecho de que todas las criaturas presentes estaban igualmente desinformadas, aunque los Brikis siempre tenían esa mirada, continuó. Los dragones, dijo, son criaturas míticas que aparecen en casi todas las leyendas de la Tierra. Eran más grandes que la vida, feroces, misteriosos e imparables. Cuando luchaban del lado de los hombres, eran grandes aliados, pero cuando luchaban en contra, eran un enemigo insuperable. Incluso tenían habilidades inexplicables, no muy diferentes de la aniquilación de toda la raza maltín por parte de los humanos de una sola vez. Aunque estaba seguro de que nadie presente conocía a los dragones antes de que los mencionara, no pudo evitar enfatizar la parte mítica de su explicación. También optó por omitir cualquier imagen que los mostrara como demasiado peligrosos. Necesitaba asustar a los presentes, pero también dejarlos lo suficientemente cuerdos como para apelar a su lógica. Como precaución adicional, habló de la extinción como si él mismo estuviera en la oscuridad,
y toda su especie aún no hubiera aprendido los métodos utilizados. La humanidad, continuó, ahora era una peligrosa incógnita, capaz de hazañas que nunca antes habíamos imaginado. Podían servir bien como aliados, pero podían convertirse en los enemigos más peligrosos de la historia. Permanecieron en el nivel dragón hasta hace aproximadamente 2 siglos. La pantalla detrás de él, que había estado en blanco mientras hablaba de los dragones, cobró vida y mostró un diagrama que detallaba el proceso de terraformación. Uno de los mayores problemas que las especies siempre han tenido con la terraformación de un nuevo planeta para que cumpla con sus especificaciones es eliminar la flora y la fauna nativas de dicho planeta y reemplazarlas por las de nuestro planeta natal. Pero, si bien la flora nueva y emocionante puede ser agradable, la funcionalidad de una colonia debe tener prioridad sobre la estética y cualquier otra función que pueda haber. Los humanos no lo vieron así. Como podemos ver por la forma en que pudieron crear y envejecer nuevos individuos para llenar los 300 mundos coloniales que obtuvieron de los Maltín, están muy versados en la manipulación genética más allá de cualquier otra especie. Su siguiente gran hazaña imposible fue encabezada por un solo científico que había sido descartado como loco por sus compañeros debido a sus teorías, a menudo poco realistas. La pantalla mostraba la imagen de un hombre humano con una bata de laboratorio blanca, el cabello extremadamente desaliñado y unos bigotes finos. Este hombre, el Dr. Jerome Ward, ideó una solución al problema. Propuso que, en lugar de cambiar el planeta, cambiáramos a la gente para que se adaptara al planeta. Incluso para los estándares humanos, esto no iba a ser posible. A Jerome no le importó. Pasó 3 años humanos solo en su taller y salió para demostrar que quienes lo llamaban loco tenían razón. Se subió a una extraña nave que había construido y se lanzó a un planeta habitable sin vida sapiente. Su nave aterrizó y lanzó drones que se dedicaron a recolectar muestras de todos los seres vivos que pudieron encontrar en el planeta. Luego, llevaron las muestras de regreso a la nave, que era una especie de laboratorio que trabajaba para descomponerlas hasta su forma más básica, para luego intentar integrarlas en su sistema mientras estaba en estado de estasis. Cada vez que moría, y murió bastantes veces, la máquina modificaba sus experimentos, sacaba uno de los numerosos clones del doctor que tenía en estasis y continuaba el procedimiento hasta que logró crear un empalme vivo y estable. Subió los recuerdos y la personalidad del doctor al clon exitoso y lo dejó salir para pisar la superficie del planeta por primera vez. El nuevo doctor sobrevivió e incluso parecía estar en casa en su nuevo mundo. Este proceso tardó 70 años humanos en completarse. La nave esperó a observar el progreso del doctor durante una semana. Una vez que estuvo convencida de que era estable, envió la nave a otro mundo deshabitado para repetir el proceso. Usando un comunicador que llevaba consigo, el doctor contactó con la Tierra y solicitó la extracción. La Tierra casi lo había olvidado para entonces. Cuando lo recogieron, quedaron horrorizados y asustados por los resultados de su trabajo. Tanto fue así que le prohibieron continuar sus experimentos en otros mundos. Jerome, enfadado por la falta de visión de la humanidad, como él la llamó, no solo dejó que la nave continuara su misión, sino que además comenzó a trabajar en la síntesis de un suero a partir de su sangre que cambiaría la biología de un humano promedio, permitiéndole sobrevivir en lo que ahora llamaba su planeta natal. Cuando creyó haber perfeccionado el suero,
Eligió un vecindario para probarlo. Luego hizo algo que no podía ser más que completamente ilegal. Secuestró a todo el vecindario. ¿Cómo sucedió eso sin que ninguna autoridad se diera cuenta? No tenemos ni idea. E inyectó por la fuerza el suero antes de transportarlos a su planeta natal. De nuevo, ¿cómo pudo hacer todo esto sin ser detectado? Sigue siendo un misterio. En la nueva colonia, todo el vecindario sobrevivió. No tenían diferencias físicas con un humano normal, y el Dr. Jerome estaba complacido. Llamó a la Tierra e informó de su éxito. En lugar de perseguirlo por capturar personas y transportarlas contra su voluntad, su trabajo fue aplaudido y fue honrado. Incluso sus sujetos de prueba parecían felices con el cambio. Casi todos optaron por permanecer en la nueva colonia como sus primeros habitantes. 5 años terrestres después, el suero de Jerome se había producido en masa y se administró a todos los humanos existentes, lo que les permitió, como especie, sobrevivir en ecosistemas que habrían matado a sus antepasados. 10 años humanos más tarde, 2 doctores Jerome más contactaron con la Tierra y en 4 años se habían fabricado 2 nuevas píldoras, aumentando las capacidades de supervivencia de toda la raza humana. Este desarrollo aumentó enormemente el peligro que representaban los humanos más allá de cualquier nivel que hubiéramos visto antes. Requirió que revisáramos todo nuestro sistema de análisis de amenazas. Se nos ocurrió un nivel completamente nuevo, específicamente para los humanos, humano. Es el único animal que pudimos encontrar que los definía. Ningún otro ser es tan propenso a la violencia y al mismo tiempo tan calculador e inteligente, y lo que es más importante, ningún otro ser arriesgaría su propia vida en una misión casi completamente garantizada para fracasar solo para preservar la belleza estética de un planeta. Son irracionales y peligrosos. Son una bomba a punto de explotar. Acababa de pronunciar su primera mentira completa de la noche cuando dijo eso sobre la belleza estética. Sabía perfectamente que los nuevos planetas habían dado acceso a avances sin precedentes en medicina, e incluso más emocionante, que se habían encontrado dragones en uno de ellos. Pero mostrar la practicidad de sus decisiones presentaría a la humanidad como una raza racional y pensante. Necesitaba que todos pensaran en los humanos como bárbaros volátiles, locos, sin consideración por la vida, si iba a lograr que dejaran a los terrícolas en paz. Y necesitaban que los dejaran en paz. Ahora eran fuertes, mucho más fuertes que cuando comenzaron, pero no podrían enfrentarse a la Unión durante al menos 3 siglos más. La alianza Garen-Tierra necesitaba tiempo para crecer adecuadamente. Era hora de terminar su discurso. Por fin. Había estado allí dando un discurso cuando todo lo que quería era estar en casa con su esposa para cuidarla y ver el progreso de su hija. Siempre parecía perderse las cosas importantes. Los humanos, continuó con renovada fuerza al final de su discurso, son una especie salvaje y bárbara que, en nuestra opinión, debería dejarse en paz. Nuestro estudio de su historia sirve para mostrar que los imperios humanos, dejados a su suerte, acaban implosionando. Sin embargo, provocarlos ha resultado fatal para la parte invasora, como todos ustedes saben, por cómo los Maltín convirtieron a los humanos de pacifistas en señores de la guerra. Nosotros, la República Garen, dejaremos a la humanidad a su suerte hasta que finalmente sea su propia perdición. Yo, Hirikark, del Consejo de Seguridad de Garen, les sugiero a todos que hagan lo mismo para que no sigan a los Maltín en la historia. Les deseo a todos un buen adiós. Con esas palabras, salió de la sala ignorando el alboroto que se levantó detrás de él. Sin duda,
el sonido de diferentes criaturas tratando de decidir cómo asesorar mejor a sus gobiernos. Estaba seguro de que lo escucharían. La mayoría de las especies confiaban en los Gardenai en asuntos de seguridad. Pasara lo que pasara, estaba feliz de ir a casa con su esposa. Probablemente estaba ansiosa después de que él se retrasara en el trabajo todo el día. Las mujeres eran tan impredecibles cuando esperaban. Esto se aplicaba aún más a las mujeres humanas. Aparentemente, incluso cuando el bebé no estaba creciendo dentro de ellas, él simplemente no podía entenderlo. El hecho de que el niño estuviera creciendo era un milagro en sí mismo. Un niño de raza mixta era inaudito. La mayoría de los romances entre especies simplemente adoptaban niños de ambas razas. Él y su esposa, sin embargo, habían decidido que serían los primeros. Su hijo fue criado en un laboratorio usando material genético de ambos. El científico humano les había asegurado que funcionaría. Dijo que no era diferente de crear una semilla híbrida de planta. Cuando preguntaron qué tan fácil había sido lograr eso, les dijo que la primera semilla que creció hasta convertirse en una planta completa fue el 33º intento. Eso no les dio mucha esperanza, pero hasta ahora ella había estado bien. Claro, llevaba más de 9 meses y todavía estaba creciendo, pero eso era habitual para una Gardenai, así que no había nada de qué preocuparse. Mientras entraba en su transporte, recordó lo que su esposa le había dicho el día anterior sobre que su madre vendría hoy junto con su hermana y la esposa de su hermana. «¡Mierda!», dijo pasándose una pata por el pelaje de la cabeza. Él, como todos los maridos, al parecer, odiaba a sus suegros, y el sentimiento era recíproco.